Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo ciclo de entrevistas en un capítulo que tiene que ver con temas de la actualidad. Actualidad que hace a la información, la opinión y el análisis de especialistas, que en este caso, como es de costumbre en nuestro programa, es abordar aquellos temas que tengan que ver con la actualidad, como recién decía. Es por ello que vamos a estar dialogando con el magíster Carlos Andrés Ortiz, quien es analista en temas económicos y geopolíticos, y además seguramente nos va a poder orientar sobre otros logros en su carrera personal que tiene Carlos Andrés Ortiz respecto de lo que es estar en aquellos temas que son estratégicos y se nos mira desde una perspectiva de construcción de políticas públicas de cara a lo que tienen que ser soluciones que, si hasta el momento no llegaron en estos últimos años, bien vale la pena parar la pelota en un momento tan crítico para la economía argentina como la economía mundial. Es por ello que le damos la bienvenida a usted, señor Ortiz, y desde aquí lo saludamos. Espero que esté lindo Misiones. Buenas tardes, ¿cómo le va? Un Muy bien, gusto ¿cómo está usted? poder dialogar con usted. Para mí también lo es, don Carlos. Le quería consultar, estábamos viendo temas energéticos, veníamos desarrollando distintos ciclos en los cuales se observaba el tema de la pandemia, abordado desde lo sanitario, pero tener una mirada global de la significación que tiene esta pandemia a nivel mundial en perspectiva económica. ¿Cómo es que nos tendríamos que parar frente al mundo y cuando nos vemos, qué es lo que nos respondemos? Y de allí cabe la posibilidad de preguntarnos cómo va a ser que nos vamos a posicionar a futuro. Bueno, es sumamente interesante, es una pregunta múltiple, muy bien hecha, muy bien contextualizada, diría yo, y que tiene indudablemente no una respuesta, sino varias, porque evidentemente toca la realidad mundial y la realidad regional de nuestra Sudamérica y la realidad argentina también, ¿no es cierto? Yo creo que en primer lugar, la situación que se está viendo a nivel mundial ha echado por tierra una vez más, como sucedió con cada gran crisis mundial, crisis económica, esta es una crisis de pandemia precedida por la última crisis del petróleo. Claro. Entonces, como algunos dicen, acá se trata de dos cisnes negros, o sea, dos grandes sucesos negativos que han afectado a la economía mundial. Y tal como sucedió en las anteriores crisis, la última de ellas, muy severa, la del 2008, que a nosotros no nos pegó casi nada, porque tuvimos un gobierno nacional activo que implementó medidas que podríamos catalogar como neo-keynesianas o como de capitalismo de Estado, con lo cual se amortiguaron casi todas las severísimas consecuencias de lo que sucedió a nivel mundial en el 2008. En todas las crisis económicas mundiales se pudo ver que los postulados presentados como supuestas leyes económicas, que no son tales, por los economistas y los voceros del liberalismo, son falacias, son falsedades, son estructuras sin fundamento que tienen básicamente significado político, porque fueron instrumentadas para favorecer los intereses de las naciones dominantes y para evitar el acceso al desarrollo de los países subdesarrollados. En esta crisis actual se ve nuevamente, como ya sucedió en la del 2008, como había sucedido en la de 1929-1930, que los estados con criterio de grandeza y vocación de futuro apelan a fuertes medidas intervencionistas, o sea, los respectivos estados nacionales vuelven a ser claramente, desenmascaradamente activos, podríamos decir. Es un hecho
claro que muchos analistas de los poderes establecidos, del establishment, ocultan que los estados son siempre partes activas en las naciones poderosas, aunque ocultan. Habitualmente ellos son liberales hacia afuera y proteccionistas hacia adentro. Le pongo una sola cuestión respecto de eso. Apenas asumió el anterior desastroso presidente que nosotros tuvimos, él viajó con un aire triunfal para visitar a los aliados, entre comillas, europeos, para pedirle que nos compren materias primas para volver a ser el granero del mundo. Y se encontró con un educado pero rotundo no, sobre todo de Francia, pero de Francia, Alemania y de toda la Unión Europea, porque ellos protegen a sus agricultores, ellos protegen a sus ganaderos. Y le dijeron que no a Macri cuando fue prácticamente a implorarles venderles más materias primas alimenticias. Lo mismo cuando salió a vender desesperadamente limones y le pusieron trabas. Entonces, esa situación ahora se está viendo en forma muy activa. Y esa es una enseñanza muy clara que los países subdesarrollados y los casi en el umbral del desarrollo, como llegamos a estar nosotros 4 veces en nuestra historia relativamente reciente, debemos tener muy en cuenta. O sea, debemos volver a tener un Estado nacional muy activo. ¿Y cómo se conforma, don Carlos? ¿Cómo se le da entidad a este Estado activo en el marco de esta pandemia, donde hay respuestas que se están viendo, se observan algunos estímulos, se están haciendo algunas consideraciones? Parece ser que hay sectores que dicen que esto no es tan completo y estaría faltando esa participación. Hoy por hoy se está diciendo de que, bueno, que no hay caja, que no se puede asistir a todos, y también la pequeña y mediana industria es un sector que está levantando un poco la voz respecto de esta suerte de situación sin salida en la cual están quedando a partir de que los bancos no le están dando respuestas que prometió el gobierno, pero que el sector financiero se resiste a dar. Bueno, mire, está muy bien encaminado lo que usted está diciendo y hay que tener en cuenta, bueno, hasta dónde las reformas para volver a tener un Estado activo. Yo creo que mientras no se vuelva a recrear un ente de las características del IAPI, Instituto Argentino de la Promoción del Intercambio, que sea el gran monopolista estatal para evitar maniobras de sub- y sobrefacturación en exportaciones e importaciones, para evitar lo que es Vox Populi, que buena parte de las exportaciones de soja y de otros alimenticios que salen por el gran conjunto portuario que hay desde la provincia de Buenos Aires hasta buena parte de la provincia de Santa Fe, que salgan prácticamente por puertos privados y con dudosos controles, de forma tal que es muy posible que hayan porcentajes muy grandes que no figuren. Fíjese que hasta hubo algún comentario que salió muy chiquito en algunos diarios que la República China dijo con la sutileza muy oriental que las estadísticas de exportaciones de soja, de exportaciones argentinas generales de soja, que se divulgan acá no coinciden con la que ellos tienen. O sea que ellos contabilizan exportaciones en general mayores a las reales. Una de las claves es una participación activa en las exportaciones y en las importaciones. Yo creo que es una aberración y no se puede alegar que hay que defender al libre mercado, que en un contexto de escasas divisas, como estamos ahora, Argentina sigue siendo importador neto de bienes de lujo. Claro. Eso es absolutamente inconcebible. Por otra parte, implementar políticas activas para proteger la industria que hay e intentar recuperar
sectores industriales que habíamos perdido. La industria tiene valor estratégico, sobre todo algunas áreas que tienen enorme valor estratégico. También otro tema vinculado con el mejor manejo de la economía es analizar cómo volver a tener una gran red ferroviaria, pero necesariamente con trazados diferentes a los anteriores. Antes eran todos con características, un trazado que iban al embudo de Buenos Aires. Tiene que ser de vinculación e inclusive ir a la trocha única. No podemos estar con eso de tener 3 trochas que impiden los contactos entre distintos ferrocarriles. No podemos estar dependiendo del camión para transportar materias primas en distancias muy grandes, 1.000, 1.500, 2.000, 3.000, hasta 4.000 kilómetros por camión. Es algo que ninguna economía lógica puede sostener. Ahora, don Carlos, lo interrumpo. La pregunta es, ¿qué es lo que debe hacer el gobierno para empezar a considerar estos aspectos y estos factores? Porque hay sectores de la producción que están hablando de la falta de competitividad que tiene la industria nacional respecto de las distancias que se deben recorrer, específicamente lo que se conoce como logística. Y de los costos que por allí se pagan en una logística en donde las tarifas para llevar un camión con carga desde Buenos Aires a Jujuy o Salta sale exactamente igual que un barco desde Buenos Aires hasta el puerto de Ámsterdam, o de Barcelona, o no sé, otro puerto europeo. Bueno, Porque lo que no aparece o no emerge, o no se sabe, o no lo sabemos, es si hay algún grupo de especialistas reunido mirando estos temas, como también se sabe de que se está en un proceso de inversión en ARSAT 3, hay pautas de por allí y anuncios de investigadores en materia de médica que son muy auspiciosos. También se habló del ARSAT 3, como le decía, pero lo que no se sabe qué es lo que va a pasar con todos estos 3 temas. ¿Cuál es la salida inmediata que debe, según cree usted, ¿no? sí. Realizar el gobierno para posicionarnos mucho mejor? Mire, yo creo que es hora de grandes definiciones y de no atarse a los clichés pseudopolíticos que los sectores ultraconservadores quieren poner para impedir las transformaciones. Le digo, hace cosa de aproximadamente un mes atrás, yo hablé parcialmente de estos temas en un diario ruso, durante casi 22 minutos. Y usted viera, al menos, aparentemente, la enorme predisposición que pude ver, que pude, ¿no es cierto?, notar para lograr acuerdos de inversiones. Recuerde usted que no solo Rusia, también China y tal vez también India, sí, y sin descartar otros inversores. Rusia había ofrecido un ferrocarril desde Bahía Blanca hasta Vaca Muerta. bien. Montar un ferrocarril nuevo, moderno. China había ofrecido inversiones en ferrocarriles. Yo hablé de la no solo factibilidad, sino de la necesidad de volver a recomponer el viejo ferrocarril General Urquiza, que yo le cambiaría de nombre, en primer lugar. No pondría el nombre de un traidor a la patria como fue Urquiza. Entiendo. Eso sin ninguna duda. Pero ese ferrocarril cumplía una enorme función. Ahora, según un diario local de acá, de Posadas, se restableció el servicio de cargas en forma algo precaria desde Buenos Aires hasta Garupá, que es una localidad que queda prácticamente pegada a Posadas. Recuerden, en su momento, el ferrocarril Urquiza llegaba también a Paraná, tenía ramal hacia Paraná y un ramal hacia Corrientes. Y tenía una prolongación que cruzaba el río y llegaba vía Encarnación hasta Asunción, Paraguay. Eso es factible
y yo creo que hay que volver a repotenciar sin miedo y sin agacharse ante las presiones que se van a recibir muy fuertes de las potencias atlantistas. Ese concepto usted lo conoce, posiblemente todos los otros, las otras personas no. Las potencias atlantistas son las potencias del grupo, entre comillas, occidental, formado básicamente por, de un lado del océano, Estados Unidos y Canadá, del otro lado la Unión Europea y algunos otros socios importantes como por ejemplo Japón. Claro. Esas potencias nos tienen subordinados a la economía tradicional y son las que por distintos medios se oponen a los acuerdos estratégicos que yo creo que son absolutamente necesarios, negociándolos bien, con sentido patriótico, con clara visión nacional. El ferrocarril es una herramienta imprescindible en un país de dimensiones continentales como Argentina. Y eso es plenamente factible y yo creo que habría que hacer esos acuerdos de forma tal que buena parte de esas inversiones sean, digamos, construidas en territorio nacional. Sean vagones, rieles, tal vez locomotoras o parte de las locomotoras. Y en su momento esos países habían ofrecido la financiación a cambio de materias primas. Entonces no nos ahogarían quitándonos los pocos dólares que hoy prácticamente no hay. Otro tema muy importante, usted como rosarino lo conoce bien, no puede ser que Argentina haya desde hace décadas abandonado por completo el transporte fluvial y el transporte marítimo de cabotaje. Estamos hablando de recorrer íntegramente el río Paraná, el río Paraguay, el Paraná hasta Iguazú, no el Paraná hasta la desembocadura del Paraguay. El río Paraguay y después el transporte marítimo de cabotaje por la costa argentina hasta el extremo sur continental argentino, hasta Tierra del Fuego. Claro. Eso abarataría mucho los costos y sería un factor poderoso de integración nacional. Perfecto. Además que los barcos y barcazas perfectamente pueden y deben ser construidos en Argentina. Inclusive hay que recuperar la capacidad técnica de las personas que puedan trabajar en ello, puesto que hace muchos años dejamos de tener los expertos en ese tipo de actividades que por ser muy grande o por haber fallecido los hemos perdido sin llegar a nuevas generaciones. Eso ha sido una pérdida muy sensible para nuestro país. Bien. Por supuesto, esto también entronca con la necesidad de volver a tener marina mercante propia. Sí, nuestra vieja Elma, que fuera creada también, cuando no, por el gran estadista argentino del siglo XX, que fue el general Juan Domingo Perón. Bien, don Carlos, desde ya yo le agradezco muchísimo su tiempo, se nos ha ido prácticamente el horario. Tanto su mirada radiográfica como las expectativas que nos presenta nos dice que hay varias asignaturas pendientes, parece ser de que esto es un tema de nunca terminar, ¿no? Que a cada rato estemos discutiendo estos temas. Evidentemente faltaron respuestas de la clase política, de las clases responsables. También estamos hablando de los sectores empresarios, si se quiere puede ser del movimiento obrero, puede ser aquellos relacionados con la producción. Distintas expresiones pueden ser las Fuerzas Armadas, las de la fe, las que sean. Creo que está faltando la gran mesa, esa gran mesa nacional que debe discutir los temas más importantes, que tiene que generar una síntesis como para que los argentinos como pueblo no estemos expectantes y mirando cada vez que se produce una situación así, porque parece ser de que nunca encontramos una solución. Lo mío es muy simplista decirlo, tan simplista como también pensar a partir de lo que usted me dice cuando habla de potencias dominantes, de que hay gente muy interesada
en que sigamos siendo una granja, que no nos desarrollemos y que seamos los proveedores de materias primas, como se le dice hoy, productos primarizados, como en aquel entonces se hacía en 1819, donde hasta los ponchos venían de Inglaterra. Parece ser que esta condición, por más que se la ha peleado, no se ha modificado, y por lo que usted me acaba de presentar en el marco de este panorama, si todavía tenemos que discutir hacia dónde vamos a desarrollar aspectos vinculados con la energía, también me da la sensación de que si no hemos resuelto eso, porque no hemos resuelto el modelo de país. Así que yo le doy las gracias, bienvenido sea su aporte, y lo quiero comprometer para que dentro de 20 días estemos hablando nuevamente sobre este tema, pero ya un poco más asociado, no tanto a aquellos pensamientos estratégicos que signaron épocas, sino más bien a alguna información de coyuntura que nos permita ahondar y, bueno, ponerle el microscopio para poder inteligir hacia dónde se nos quiere llevar. Le mando un fuerte abrazo y muchas gracias. No, por favor, muchas gracias. Quedan varios temas pendientes. Por supuesto. Y lo vamos a ir con... La reforma del sector financiero. Estamos con leyes de Martínez de Hoz. Y todavía no hemos tratado tampoco los 52 convenios de preferencia del capital extranjero. Y con el proyecto de disolución nacional, sí, que lamentablemente está vigente. Perfecto. Bueno, vamos a tocarlos esos temas. Está invitado a hacerlo y ya lo comprometo. Muchas gracias. Bueno, le damos la despedida a Carlos Andrés Ortiz, especialista en temas económicos y de geopolítica, quien nos ha prestado prácticamente una mirada global sobre cómo está el contexto internacional y, bueno, qué estamos haciendo nosotros allí. O tal vez preguntarnos qué estamos haciendo nosotros allí. Así que desde aquí, desde el canal de televisión del diario digital Conclusión, tanto Sebastián Moreno como quien te habla, Aldo Batizaco, te despide hasta el próximo capítulo de este ciclo de entrevistas que inauguramos hace tan solo un poquito, no sé, un mes. No, no tenemos 20 días en realidad. Chau, hasta luego.